Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Estamos viendo, como siempre, nuestro caminar de la vida cristiana, tantas cosas lindas que Jesús nos va enseñando. Por eso, Melissa, ¿cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Se dan cuenta, queridos niños, aprendiendo con Jesús, porque es Jesús mismo el que nos va enseñando. Es Jesús mismo el que nos trae tantas cosas lindas que nosotros tenemos que aprender, tenemos que conocer, tenemos que fortalecernos. Muy bien, queridos niños, entonces ahora vamos a ver cuál es el tema que el Señor Jesús hoy nos quiere enseñar. Queridos niños, el tema del día de hoy es las virtudes de la fe. Muy bien, las virtudes de la fe. Y vamos a conocer primero qué significa esa palabrita, la fe. Vamos a conocer entonces cómo nosotros tenemos que adherirnos a Jesús. Y vamos a ver todo este proceso entonces para tener la fe en el Señor, para tener la fe en Dios. Vamos entonces a escuchar, como siempre, desde la Biblia nuestras compañeritas. Vamos a escuchar lo que ellos nos traen hoy especialmente y lo que Jesús nos quiere dar a conocer. Queridos niños, entonces vamos a escuchar la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura de la carta a los Hebreos. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Qué lindo. Entonces, le agradecemos como siempre al Señor todo lo que nos trae y todo lo que nos dice en su palabra. Todo lo que nos dice en estos 73 libros que nosotros tenemos de la Biblia. 27 libros en el Nuevo Testamento y 46 libros en el Antiguo Testamento. Melissa, entonces, ¿cuántos libros nosotros tenemos en la Biblia? 73 libros. 73 libros. ¿Y cuántos son en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento son 27 libros. Muy bien. ¿Y en el Antiguo Testamento? Son 46 libros. 46 libros. Qué lindo. Bueno, entonces así le agradecemos a nuestras compañeritas que siempre nos ayudan. Y hoy que estamos reflexionando, Melissa, sobre el tema las virtudes de la fe. Y volvemos enseguida nosotros con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El Antiguo Testamento.
La Torre de Babel. Miles de años han transcurrido desde Adán y Eva a Caín y Abel. El diluvio está lejos también. Noé murió muchos años después y regresó al Señor. De sus hijos Sem, Cam y Jafet nacieron dinastías y pueblos que ahora rondan por la tierra. Algunos llevan vida nómada en tribus regidas por un jefe que es un patriarca de una familia numerosa. Otros fundaron ciudades gobernadas por un sátrapa o rey. Y algunas personas camino al oriente, en donde se extienden tierras hermosas, llegaron a la nación de Sinar. Allí construyeron una ciudad con una torre alta que casi tocaba el cielo. Pero no usaron solo piedras y agua para construirla. De hecho, descubrieron que podían mezclar agua con tierra arcillosa que era abundante en la región para producir ladrillos. Luego de secarlos en el fuego o al sol, se endurecían lo suficiente para usarlos en la construcción de toda clase de casas y edificaciones. Los pobladores de esa ciudad se sentían orgullosos de su descubrimiento, especialmente su rey, quien se sentía poderoso e invencible. Era también posible pegar las piedras no con arcilla, como solían hacerlo, sino con asfalto, una sustancia líquida que aparecía en la superficie de las tierras bajas en grandes pozos. El asfalto también tenía la característica de mantenerse encendido mucho más tiempo que la madera. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Corran! 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 ¡Vamos! ¡Ah! Escucha, ¿por qué vas tan rápido? ¿No ves que el camino tiene baches? Me azotarán si no me apuro. El rey quiere que la torre se termine en 4 meses. Necesitamos por lo menos 100 carretas de ladrillos inmediatamente, 200 carretas cada semana, 1000 cada mes. No puedo producir tantos ladrillos, no puedo, no puedo. En esa construcción trabajan 5000 esclavos desde la alborada hasta el crepúsculo y se necesita una doble cantidad de ladrillos inmediatamente. No podré producir 200 carretas de ladrillos cada mes. No puedo. ¿Qué debo hacer para satisfacerlo, mi gran arquitecto? Tendría que buscar demasiados trabajadores para lograrlo. ¿Comprende? La torre debe llegar al cielo antes del invierno. Es lo que quiere el rey y tienes que darnos los ladrillos que necesitamos. Si no prometes eso ahora, antes del anochecer experimentarás el látigo del verdugo del rey. ¿Entendiste eso? Mi gran arquitecto, ¿por qué habla del látigo? El látigo es demasiado doloroso. ¿Por qué quiere castigarme? Entonces, ¿qué dices? ¿Harás algo al respecto? Sus deseos son órdenes, señor Ophir. ¡Uy!
¡Deprisa, deprisa! ¡Más rápido! ¡Vamos ya! Esta piedra es difícil de esculpir. No te quejes, anciano, cállate y trabaja. Esta escultura tiene que estar terminada lo más pronto posible para nuestro rey. Dime, ¿en dónde está tu abuelo? Allá está, mamá. Mira, allá. Ve a llamarlo, es hora de comer, llámalo. Más tarde, mamá. Está hablando con Dios. Es verdad. Asur, Asur. Señor, ¿sabes mi nombre? Desde luego que lo sé. Cuando oras te escucho. Pero ¿por qué me das a conocer tu voz ahora? Es la primera vez que... Fiel Asur, ve a la ciudad detrás del desierto y proclama el poder de Dios. Los habitantes de esa ciudad me repudian. Quiero que visites a su rey y le hables en nombre mío. Ve, Asur, antes de que tenga que castigarlos, háblales en mi nombre. Pero señor, ¿quieres que vaya a una ciudad más allá del desierto? Quizá olvidas que soy ciego. No lo olvido, Asur. Parte mañana al amanecer, ve a la ciudad y haz lo que te digo. Lo haré, señor, y tú guiarás mis pasos. Yo te ayudaré, abuelo. Allá está la ciudad. Puedo verla. Bendito sea Dios. Señor. Habla. Su Majestad, estos son los diseños. La torre ya está alta, pero se elevará hasta llegar al cielo. Ningún otro rey podrá decir que es más poderoso que yo cuando la torre esté terminada. Majestad, todos saben de la torre. Los reyes de las ciudades cercanas han enviado espías para que observen e informen. Ophir, cuando te nombré alto arquitecto, esto era exactamente lo que quería. Nadie en el universo es más poderoso que yo. ¿Cuándo tendremos nuestro dios? No sé de ninguna ciudad que tenga su dios. Ordené que lo esculpieran en piedra roja. Será espléndido y lo pondremos en la cúspide de la torre, señor. ¿Piedra roja? ¿Eso fue lo que dijiste? Sí, Su Majestad. Pensé que sería imponente así. Excelente elección, arquitecto. Tu idea es magnífica. ¡Vamos, vamos, con fuerza, a trabajar, a trabajar! ¿Ven esas nubes? ¡Hasta allá debemos llegar! Pero es imposible. Tú miras la torre también. ¿Cómo puedo dejar de mirarla? Es horrible. El rey podrá espiarnos desde allá arriba. Podrá ver todo lo que sucede en la ciudad. Y si es necesario, estoy segura de que él enviará todas sus tropas. Aquí está tu leche. Me debes una moneda. Te pagaré mañana. Está bien, confío en ti. Dicen que será la torre más alta de todo el mundo y vendrá gente de todas partes a conocerla. La verdad es que no sé si habrá otras personas en el mundo fuera de nosotros. Solo sé que esta torre es realmente horrible. ¡Silencio! El rey no quiere que nadie hable mal de su torre. ¿Ah? ¿Puedo entrar, señor? ¿Quién está ahí? ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? No tiene importancia, pero mi nombre es Asur.
¿Qué quieres? ¿Por qué construye una torre tan alta, señor? Porque el rey lo ordenó. ¿Qué busca? ¿Tiene alguna relación con todo esto? ¿Qué interés tiene? Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y siempre con Aprendiendo de Jesús, que es un programa de catequesis para nuestros niños, para que todos podamos aprender cosas buenas, cosas importantes, cosas interesantes en nuestro camino de la fe. San Pedro escribió una carta, queridos chicos, en que decía que nosotros tenemos que dar razón de nuestra fe. Melissa, ¿qué decía San Pedro? Que debemos dar razón de nuestra fe. Tenemos que dar razón de nuestra fe. Y dar razón de la propia fe, queridos chicos, quiere decir que nosotros tenemos que saber explicar nuestra propia fe. ¿Qué quiere decir entonces, Melissa, dar razón de la propia fe? Que debemos saber explicar nuestra propia fe. Muy bien. Que nosotros tenemos que saber explicar, queridos niños. Y para poder explicar nuestra propia fe, nosotros tenemos que conocer. Eso significa dar razón de la propia fe. Saber explicar por qué nosotros creemos y en quién nosotros creemos. Entonces, queridos niños, ahora vamos a escuchar y vamos a ver justamente lo que es el aprender con Jesús. Saber cosas lindas sobre este tema tan importante. Entonces les vamos a escuchar todos juntos a Melissa, que nos quiere decir hoy Jesús a través de la catequesis. Queridos niños, la fe cristiana es creer en Jesucristo, aceptar su persona y su doctrina. Es dar una respuesta favorable a la palabra de Dios. Es creer o tener por cierto lo que no hemos visto porque Dios lo ha revelado. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Esto es entonces el creer. Dar, dice, una respuesta favorable. Entonces, queridos niños, ¿qué es lo que tenemos que dar? Dar una respuesta favorable. Una respuesta favorable. Quiere decir, nosotros le decimos al Señor, sí, Señor, yo creo en ti. Sí, Señor, yo me adhiero a ti. Sí, Señor, yo verdaderamente quiero vivir y quiero hacer las cosas buenas, así como tú me estás pidiendo, Señor. Qué lindo que es esto, queridos niños. Y por eso justamente nosotros estamos aprendiendo y estamos conociendo cada vez más lo que significa tener fe en el Señor. Bueno, vamos a escuchar algo más entonces sobre este camino de nuestra propia fe. Queridos niños, nosotros creemos en esto porque Dios lo ha revelado en los santos evangelios y la Santa Madre Iglesia así nos enseña. Esto es tan importante, queridos niños, el escuchar que creemos en esto porque lo leemos en la Biblia. Es decir, nosotros la palabra de Dios la escuchamos, la acogemos, hacemos parte de nosotros. Y es eso lo que la Iglesia después nos va enseñando. Entonces, queridos niños, esto es tan importante. Eso significa tener fe verdaderamente. Adherirse después de lo que Dios nos dijo, porque nosotros escuchamos. Y así, adherirse significa yo creo, yo tengo fe, yo sé que el Señor me ha dicho esto y necesito vivirlo de corazón. Entonces, queridos niños, vamos
vamos a seguir escuchando algunas cositas más sobre este camino de nuestra fe. Cómo tenemos que adherirnos y cómo tenemos que prendernos verdaderamente al manto de Jesús. Escuchar su palabra, creer y caminar de acuerdo a sus mandamientos. Queridos niños, hay fe humana que se funda en la palabra o testimonio de otros hombres, mas aquí tratamos de la fe cristiana divina, que se funda en la palabra de Dios. Si creemos a nuestros padres y maestros, que fácilmente pueden equivocarse, ¿no es más razonable creer a Dios, que no puede engañarse ni engañarnos? ¿Se dan cuenta, queridos niños? Qué linda esta pregunta. Si nosotros creemos en tantas cosas que escuchamos en la vida, ¿cuánto más tendríamos que creer verdaderamente, adherirnos a lo que el Señor nos dice siempre, a lo que el Señor nos está regalando siempre? Eso es lo que nosotros estamos buscando. Eso es lo que nosotros queremos verdaderamente, queridos niños. El adherirnos al Señor, el escuchar lo que el Señor nos va diciendo, el procurar y hacemos todo el esfuerzo, queridos chicos, para hacer un buen camino cristiano. Así como creemos en tantas cosas, ¿cuánto más vamos a creer en un Dios que nos quiere, que nos ama y que quiere que seamos felices? Muy bien, queridos niños, el tema del día de hoy, ¿cuál es, por favor, Melissa? Queridos niños, ¿de qué estamos hablando? Queridos niños, el tema del día de hoy es las virtudes de la fe. Las virtudes de la fe es el primero, entonces, lo básico, lo elemental, porque desde ahí vamos a comenzar a construir nuestra propia vida. Muy bien, queridos niños, vamos a seguir nosotros, no se vayan todavía, tengan su cuadernito como siempre, porque volvemos enseguida nosotros con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y en este día estamos ya en la 12ª del tiempo ordinario. Esta es la celebración que nosotros entonces entendemos como un camino que nos ayuda, como siempre, a crecer en el camino de la santidad. Hoy leemos del libro de Job, capítulo 38, 1, luego del 8 al 11. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas, nos dice este libro. El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando salía impetuoso del seno materno, cuando le puso nubes por vestido y niebla por pañales, cuando le impuse un límite con puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás y no pasarás? Aquí acabará la arrogancia de tus olas. Entonces, Ñandeyara este día, Ñandemoñeina lleva, nos habla de la arrogancia en síntesis, o nos habla de la soberbia. Y nos invita en todo caso, así como Job, que comienza a mirar, estamos en el capítulo 38, es Dios verdaderamente el que le está hablando a Job, ante una pregunta existencial tan profunda, ¿verdad? ¿Quién soy yo? O mejor dicho, ¿quién es Dios, verdad? Porque en la medida en que nosotros reconocemos y sabemos quién es Dios, sabemos quiénes somos nosotros. Cuando nosotros no sabemos quién es Dios, no nos reconocemos a nosotros mismos. El que no conoce a Dios piensa que Él mismo es Dios. Entonces la de Yarawi. Somos soberbios, somos altaneros. Y entonces eso es lo que nos está diciendo a través de este capítulo 38. El Señor que le habla a Job y el Señor que le está diciendo: ¿quién es el que puso el límite a la naturaleza? ¿Quién es el que le puso el límite a las aguas del mar? ¿Quién es el que creó todo este universo? Pidamos esta gracia, queridos hermanos, acercarnos a Dios, conocer a Dios,
porque en la medida en que conozcamos a nuestro Creador, a Dios, ciertamente nos conoceremos a nosotros, que somos limitados. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre nosotros, entonces, aquí estamos hablando, reflexionando y entendiendo lo que Jesús nos quiere regalar, lo que Jesús nos entrega siempre. Y vamos ahora al momento de las preguntitas. Todos juntos queremos dar una respuesta favorable también a todo lo que el Señor nos va regalando. Pero yo quiero saber si ustedes aprendieron algo y por eso les hago algunas preguntitas. Melissa, queridos niños, ¿qué es la fe cristiana? Queridos niños, la fe cristiana es creer en Jesucristo, aceptar su persona y su doctrina y dar una respuesta favorable a su palabra. Muy bien, y dar una respuesta favorable sobre todo a lo que nosotros escuchamos en su palabra. Como siempre en nuestra catequesis también nosotros escuchamos la Biblia, la palabra de Dios, pero tenemos que dar una respuesta favorable a su palabra. Y eso es tan importante, eso es tan bueno, queridos niños, desde pequeñitos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ir conociendo lo que el Señor nos ofrece. Es una aceptación total de su persona. Nosotros, Jesús, te aceptamos, te queremos y damos una respuesta favorable a tu palabra. Vamos a una segunda preguntita, estén atentos, tengan sus cuadernitos, porque ahora les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué creemos, queridos niños, en toda esta enseñanza de la fe? Creemos porque Dios lo ha revelado en los santos evangelios y en la Santa Madre Iglesia. Muy bien, porque todo esto entonces está revelado en la Biblia, queridos niños, en los santos evangelios, así como Jesús nos habla, así como Jesús nos enseña y así como Jesús siempre nos va regalando todos los elementos que necesitamos para ser buenos, para ser verdaderamente buenos cristianos. Muy bien, queridos niños, así entonces vamos concluyendo nosotros hoy nuestro programa. Vamos a pedirle al Señor que nos anime, que nos fortalezca y que nos haga muy creyentes, que nos podamos adherir a toda su palabra, a todo lo que Él nos va enseñando. Ahora vamos a poner juntas nuestras manitos y así como María fue capaz de escuchar la palabra de Dios y creer en lo que el Señor le decía, también nosotros le pedimos su protección para creer siempre en la palabra de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda sobre cada uno de ustedes, queridos chicos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.